¿Qué significa llegar a ser? Toda nuestra vida está basada en esta problemática, que es bastante simple, pero a la vez es muy profunda. Porque para llegar a ser significa que tiene que haber de antemano algo que quiera convertirse en una cosa diferente. Y esto va a originar un conflicto, porque entre lo que queremos ser y lo que somos surge una dualidad, porque nosotros solamente podemos ser una cosa, no podemos ser dos cosas a la vez. Y este conflicto que surge debido a la idea de querer llegar a ser algo y el hecho de lo que somos, va a originar una dualidad. Y la dualidad, como dijimos, siempre origina conflicto, porque no se puede ser dos cosas a la vez, o se es una o se es otra. Y cuando vivimos en estas dos realidades, que una es el hecho, el presente, lo que somos, y la otra es lo que queremos ser, que se podría decir que es el futuro. Lo que pasa es que el futuro es el pasado, y luego lo explicaremos. Entonces, en este conflicto entre la idea y el hecho, que origina la dualidad, nos va a llevar a un conflicto, y este conflicto nos va a llevar al sufrimiento, a la infelicidad. Y esta infelicidad surge del yo, porque el yo es el origen de este conflicto. Es el origen de que surjan dos realidades que son opuestas, que no pueden coexistir. Y para entender el problema de llegar a ser, de que toda nuestra vida se convierta en llegar a ser, tenemos que entender el yo, porque el yo es el núcleo desde donde surge esta problemática. ¿Qué es lo que sucede? Que el yo, es decir, nosotros cuando queremos llegar a ser algo, estamos condicionados. ¿Por qué estamos condicionados? Todo lo que existe en nuestra cabeza, en nuestra conciencia, todo este contenido, que es el miedo, las experiencias, la memoria, el pasado, lo que nos ha pasado, todo lo que hemos vivido, la inseguridad, la tristeza, el sufrimiento, el deseo, todo eso es el condicionamiento, es lo que nos limita nuestra vida. Y esta limitación que condiciona nuestra existencia, desde ahí es donde surge este dilema, porque el yo realmente surge del contenido de la conciencia. Todo eso que hemos hablado, nuestra vida, nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, todo eso surge de la memoria, todo eso es memoria que está almacenada en nuestra cabeza y forma el contenido de la conciencia, de lo que somos. Todo eso es lo que somos, no lo que yo me imagino que soy. Yo soy una persona buena, yo soy una persona valiente, yo soy una persona amigable, soy una persona simpática. No, eso es lo que pensamos que somos, pero no lo que somos, porque nosotros siempre excluimos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros deseos. Todo eso lo excluimos de lo que somos, de la imagen. Fabricamos una imagen de lo que somos. Y esa imagen es la que, digamos, proyectamos y es el ideal a donde queremos llegar, a lo que queremos ser. Pero excluimos todo lo demás. Lo demás no somos nosotros. Eso no soy yo. Y aquí es donde está la clave. Porque si entendemos que todo el contenido de la conciencia, a partir de ahí, es de donde surge el yo, es decir, sería todo lo que somos nosotros, nuestro nombre, nuestra nacionalidad, nuestras experiencias, nuestro conocimiento, desde ahí se originan los pensamientos. El pensamiento en sí, que se origina en base a lo conocido, se identifica con todo lo que hay y desde ahí surge la figura del yo, de que hay una entidad que se define en base a lo conocido, en base a lo que yo tengo en mi cabeza. Eso define lo que yo soy. Y el pensamiento lo que hace es que
A partir de esa definición fabrica el yo, y entonces el yo es como si tuviera una especie de vida propia, de que nos controla nuestra vida, nos condiciona esa imagen, esa fabricación artificial, condiciona lo que nosotros somos en la vida y cómo vivimos, cómo actuamos. En todos los ámbitos, es algo global, no solamente en un apartado, sino que toda nuestra vida, en cualquier momento, en todo momento, está siendo influenciada por este yo, por este contenido de la conciencia. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de lo que nos condiciona, de este condicionamiento que limita nuestra libertad, no nos hace libres para ser, pero nos encadena en esta aventura hacia el ideal, hacia querer ser algo. Y el yo, para entenderlo, tenemos que entender cómo se origina y cómo funciona. Porque en su origen nos va a dar las claves de su funcionamiento. Y el funcionamiento nos va a dar la clave de por qué intentamos ser algo, de llegar a ser esa imagen que nosotros mismos hemos proyectado. Esta imagen que hemos proyectado, como decíamos al inicio, va a ser que vivamos en una dicotomía entre lo que somos y lo que queremos ser, entre la idea y el hecho. Y habíamos dicho que era muy importante saber diferenciar entre lo que era una idea y lo que era un hecho, de que el hecho era lo que es y la idea es lo que debería ser o lo que podría ser, una interpretación, no es una ficción. En este dilema entre la ficción y la realidad es muy importante poner la atención en la realidad, porque va a ser que la dualidad desaparezca. Una vez que desaparezca la dualidad, desaparece el conflicto. Pero no es tan fácil, es muy fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Es difícil darse cuenta de todo el movimiento del pensamiento, desde la conciencia, desde lo que existe en nuestra cabeza, desde nuestra memoria, nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros deseos, todo eso, todo ese contenido y el pensamiento que surge de todo lo conocido, de toda la experiencia, desde la memoria, de todo lo vivido. Porque el pensamiento siempre surge de lo pasado, no puede surgir de lo nuevo, tiene que haber en la mente, en nuestro cerebro, tiene que haber almacenado contenido para que el pensamiento surja de ahí y trabaje con lo que ya tiene. El pensamiento trabaja con lo que tiene. Por eso el pensamiento es tan limitado, porque nuestra mente, nuestra capacidad, nuestro contenido es limitado. Y el pensamiento trabaja con ese contenido que está limitado. Y entonces, el pensamiento, a través de ese contenido, el pensamiento se identifica con lo que ahí hay. Y surge la figura del yo, que es la identificación con algo. Se identifica con algo. Tiene que haber, para que haya identificación, tiene que haber algo. Se identifica con lo que hay, con lo que tenemos. Y nosotros, el pensamiento que se apodera de nosotros, él se cree que es eso. Eso soy yo, el yo esto es. Y claro, ahí hay un grave problema, porque no se corresponde con la realidad, con lo que yo soy. Y entonces os preguntaréis, ¿y cómo descubro cómo yo soy? No puedo decírtelo, porque lo primero que tienes que hacer es intentar ver este hecho, este problema, de cómo el yo quiere llegar a ser algo, de cómo queremos llegar a ser algo, y entender la causa, su movimiento, y entender el conflicto que se origina a partir de ahí. Tienes que ver esto, tienes que ver cómo el hecho de que nuestra vida sea intentar llegar a ser algo, nos aleja de lo que somos, y alejarse de lo que es hace que perdamos la libertad. ¿Por qué? Porque no vemos la verdad, no vemos lo que es. Y cuando nos alejamos del hecho, dejamos de ser libres, porque la verdad nos hacía libres. La libertad para ser.
Aquí no somos libres. ¿Por qué? Porque el condicionamiento nos ata a que seamos algo que no somos. Y tratar de ser algo que no somos va a originar una dualidad. Y en la dualidad hay conflicto. Este conflicto nos va a tener como mareados. No vamos a saber nunca lo que somos. Porque somos dos cosas, queremos ser dos cosas a la vez. Y eso es imposible. Eso no se puede dar. Nunca se puede dar eso. Eso es incompatible con la realidad existencial. Porque cuando uno existe, solamente puede ser una sola cosa. La unidad. Solo una. Por eso cuando intentamos prestar atención a dos cosas al mismo tiempo, no podemos. ¿Por qué? Porque la atención solo funciona cuando es total, no parcial. Entonces, nuestro ser debe ser total. Y mientras exista esta dualidad de querer llegar a ser algo, estará dividido. Y por lo tanto, no se puede desarrollar el ser totalmente como es. Tendrá fases esporádicas, pero no podrá ser totalmente lo que es, porque la energía se está disipando en este conflicto entre lo que es el hecho y lo que debería ser, que es la idea. Así que la comprensión de este problema nos lleva a la raíz de entender el yo, entendernos a nosotros mismos, entender la causa del problema que nos lleva a este eterno conflicto de llegar a ser. Y para entender el yo, tenemos que indagar, tenemos que adentrarnos en su formación, en cómo se origina. Y en ese movimiento, en esa actuación, en esta aproximación a esta realidad profunda que habita en nuestra conciencia y en nuestro subconsciente, ahí hallaremos la solución para este eterno conflicto de querer ser algo que no somos.